Estamos con Félix Izquierdo, coportavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Félix, estamos a mitad de legislatura. ¿Nos puedes hacer una valoración de estos 2 años? Bueno, buenas tardes ya a todos. Y bien, nosotros cuando empezamos esta legislatura, Izquierda Unida pasaba un momento muy delicado. Nosotros entramos aquí con hicimos unas primarias, confeccionamos la lista, pero Izquierda Unida ya estaba rompiéndose, de tal forma y manera que en algunos otros municipios se hicieron candidaturas de unidad popular. Con fecha 14 de junio, si mal no recuerdo, del 2015, Izquierda Unida lo que hace es que, desfedera, expulsa, por decirlo de alguna manera, a Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Esto aquí en San Fernando tiene su propia repercusión y con su propio matiz, porque justo aquellos que estaban defendiendo ese proyecto de Izquierda Unida Comunidad de Madrid, que no hay que olvidar que era un proyecto ya acabado y desde luego desgraciadamente con muchas irregularidades, proyecto en el que estaba Ángel Pérez, en el que estaba Moral Santín. Bueno, estos aquí, sus equivalentes aquí en San Fernando de Henares, son los que hicieron la barbaridad de lo de la Plaza España. Ese proyecto de la Plaza España, nosotros desde hacía ya tiempo, en ese momento o antes de las elecciones, con Ángel Moreno, alcalde de San Fernando, intentamos dar un giro a toda esa situación. Por un lado, asumir las responsabilidades que como organización política teníamos en el tema, y en segundo lugar intentar poner todos los medios para, por un lado, que pagaran los culpables de tamaña barbaridad, y por el otro lado con el objeto de intentar solucionar o que los daños fueran lo menos posibles. Y en esa situación nos encontramos. Con ese tema nosotros nos presentamos a las elecciones con un programa en el que uno de los elementos, había 2 elementos fundamentales. Uno de ellos era la recuperación del Estado de Derecho en San Fernando. Aquí se había intentado hacer, desde nuestro punto de vista, una administración paralela a través del personal de confianza, con el antiguo alcalde Julio Setién y con la influencia de otras gentes que ya no están en Izquierda Unida. Y nosotros sí entendíamos que hay que recuperar el Estado de Derecho y que por lo tanto había que recuperar el funcionamiento de la administración. Ese era uno de los elementos cruciales de nuestro programa. Otro de los elementos cruciales de nuestro programa, y que no hay que olvidar que estábamos en el 2015, era que no íbamos a defender a la plantilla municipal. Cuando íbamos a defender a la plantilla municipal me refiero, no íbamos a consentir, dentro de nuestras posibilidades, que se hiciera ningún ERE, como se estaba produciendo ya en algunos ayuntamientos en aquella época, y como era la voluntad de la derecha de este país, encabezada por el Partido Popular, es decir, reducir las empresas públicas, eliminar la administración. Y ese tema, esos 2 temas, junto con la transparencia y la participación, y luego había todo un montón de más cosas, pero esos eran, diríamos de alguna manera, los tres ejes filosóficos de nuestro programa. Con esos 3 ejes nos plantamos a intentar negociar con la candidatura que había surgido, que entendíamos, yo creo que así lo entendió también la población, que era un reflejo por aquel entonces, de la fuerza emergente que era Podemos, aunque aquí se presentaba como San Fernando de Henares si puede, y nos llevamos el chasco y la sorpresa de que no querían un voto en blanco, es decir, que les diéramos un voto sin negociar. Bueno, después de
de mucho esfuerzo por nuestra parte, y les planteamos que por lo menos tendríamos que llegar a un acuerdo, y les planteamos estos puntos fundamentales, y además les dijimos con claridad que nosotros entendíamos que en nosotros no iba a tener ningún problema para depurar las responsabilidades que fueran necesarias en el tema del asunto de la Plaza España y algunas otras irregularidades, como lo de AENA, de naturaleza urbanística. Bien, se negaron a firmar ningún programa porque nosotros planteamos que no íbamos a emitir ningún ERE ni reducción de plantilla en el ayuntamiento. Nos sorprendió, aparentemente, porque entendíamos que una fuerza de izquierda no podía hacer eso, pero bueno, puede ser, o entendimos que podía ser un malentendido, no sé. Bueno, lo dejamos ahí. En cualquier caso, nosotros teníamos claro que no íbamos a dejar gobernar al Partido Popular, que era la derecha, al margen de que los componentes, unos u otros, se puede uno llevar bien personalmente, pero lo que representaban no los íbamos a dejar gobernar. Y en ese tema pues les dimos un voto en blanco. Y a partir de ahí, pues nosotros, el papel nuestro como oposición es controlar la acción de gobierno. Y en este control de la acción de gobierno llegaron los presupuestos. No hubo manera de pactar ni de negociar nada con los presupuestos. En esos presupuestos recuerdo exactamente una de nuestras propuestas, que era que había que reflejar determinadas sentencias para que luego no nos pillara el toro, que estaban en camino en relación con el tema de la Plaza España. Y por otro lado había que regular y establecer el tema de la plantilla municipal para reforzar, entre otras cuestiones, pues los servicios jurídicos. Ni caso, como si no hubiéramos dicho nada. Como no lo aprobaron, los presupuestos pues se aprobaron en Junta Local de Gobierno. Nosotros hemos intentado, a través de determinadas mociones, bueno, pues modificar algunas cosas, y sobre todo, bueno, también a través de estas mociones lo que hemos intentado ha sido manifestar la solidaridad de la corporación y del pueblo de San Fernando pues con otros pueblos y otras situaciones que los están pasando mal. Hemos presentado mociones con el tema de los refugiados. Solicitábamos también, con ese tema de los presupuestos, que se generara una partida para el tema de acogida de los refugiados. Tampoco se reflejó ni nos hicieron caso. Un poco, bueno, pues ese ha sido nuestro trabajo. Ahora, la verdad es que nosotros tenemos un problema. Izquierda Unida en San Fernando tiene un problema, porque nosotros tenemos una alianza con nuestro socio electoral inicialmente en el ámbito electoral en el Parlamento, que es Podemos. Es decir, somos Unidos Podemos. Nosotros somos la parte de Unidos y está Podemos. Claro, pero esa situación aquí es prácticamente imposible. Prácticamente imposible reflejarla, al menos con el equipo de gobierno actual. No digo que efectivamente con compañeros de Podemos seguramente no tendríamos ningún problema, porque compartimos programas, compartimos ideas y compartimos filosofía, pero el comportamiento del equipo de gobierno es totalmente contrario. Es decir, no solo es un reflejo de la vieja política, pero un reflejo acentuado. Es decir, cuando nosotros les avisamos, tener cuidado, que es muy fácil caer en la tentación de generar una administración paralela con el personal de confianza. Efectivamente, a pesar de que lo dijimos, lo han creado. Con el personal de confianza directamente e indirectamente lo han creado, han intentado crear una administración paralela. Y el otro tema es que no han sido capaces ni siquiera de gestionar, no son capaces, no tienen ninguna posibilidad de gestionar, porque por otro lado no tienen debatir con el diferente. Para ellos eso es, si son portadores de verdades eternas, entonces ¿quién va a debatir con un portador de verdad eterna? Si el mundo y la política municipal surge en este municipio cuando ellos llegan, antes aquí no había habido nada. Claro, es muy difícil con gente que tiene todo ese sectarismo tan dentro. Es muy difícil sentarse y
y hacerles una crítica, entre otras cuestiones porque cualquier crítica que se haga la entienden como un elemento de mala educación. Es verdad que a veces en el fragor del debate, pues con cierto, se genera cierto apasionamiento en la defensa de tus ideas, en el combate de las ideas de los demás. Es decir, bien, pero ellos todo lo trasladan al ámbito personal. Es decir, no son capaces de valorar. Y yo creo, desgraciadamente, que están haciendo un erial del ámbito de la izquierda y de los votantes de izquierda en este municipio. Es una desgracia. Y sobre todo de la izquierda, por decirlo de alguna manera, a la izquierda del PSOE. Nosotros nos hemos equivocado. Nos equivocamos con lo de la Plaza España. Y seguramente hemos cometido muchos errores, lo hemos hecho y lo hemos reconocido. Pero ya está bien. Cualquier crítica, cualquier elemento que nosotros señalamos, ni Sofía ni yo estábamos en los gobiernos de la Plaza España. Bueno, pues no hay manera. Es decir, han cogido ese latiguillo y no saben que ese es un perjuicio para el conjunto de la izquierda y para ellos también. ¿Hay algunos puntos en los que pueden coincidir con ellos, votar conjuntamente e inclusive trabajar? Siempre hay puntos. El problema, siempre, vamos, digo, en teoría. En este momento yo creo que es, en primer lugar, con la concejala de Hacienda y con la alcaldesa es imposible. Es imposible, de todo punto. Entre otras cuestiones porque las concepciones que tenemos de las cosas aparentemente son los mismos, pero es distinto. El último ejemplo, pero hombre, uno cómo puede alabar la política de empleo y apuntarse aquí un tanto, decir, hemos acabado o estamos acabando un 18%, dicen, con el empleo de San Fernando de Henares. En San Fernando de Henares nunca ha habido un 18% de desempleo. No, pero bueno, hacen un manejo de los datos que no es propio del ámbito de la izquierda. Y entonces, con esta gente que lo que se plantea, pues en realidad lo que se está planteando es una alabanza a las políticas del Partido Popular. Las políticas del Partido Popular son maravillosas y además como nosotros hemos coincidido cuando hemos entrado, cuando además entraba en el gobierno también el Partido Popular un año después, pues fijaros, en esa combinación hemos acabado con el desempleo, sin preguntar, con un núcleo importante del desempleo en San Fernando, sin importarles qué tipo de empleo se está creando, y sin importarles que los servicios de empleo del Ayuntamiento de San Fernando en realidad lo que actúan son como ayudantes de las ETTs, de las empresas de trabajo temporal. A mí eso me parece bochornoso. Entonces es muy difícil llegar a un acuerdo. Ahora, mirad, hay temas en los que... El tema de la vivienda. Había unos desahucios, participábamos en la Comisión de la Vivienda. Bien, no ha habido problema. Ahora, con un trabajo continuado de todo el conjunto del movimiento social, del propio ayuntamiento en ese tema, situación que se produce. Hombre, una declaración de la señora alcaldesa diciendo que gracias a ella, que es muy guapa, muy lista, muy inteligente, se ha arreglado el tema de las 4 personas que tenían un problema de lanzamiento, 3 en concreto y una un problema de vivienda en San Fernando. Claro, el problema así no se puede. Eso sí que forma parte de la vieja política. La nueva política es trabajar para los ciudadanos. Pero para trabajar para los ciudadanos hay que trabajar desde un punto de vista. Es decir, ciudadanos somos todos, incluso hasta aquellos que nos gustaría que no lo fueran. Es decir, pero ciudadanos son los explotadores. Es como si el mundo de repente, las clases sociales y aquí en San Fernando hubieran desaparecido. Este es un pueblo esencialmente trabajador, pero también tiene un núcleo de explotadores en San Fernando de Henares, y sobre todo en la zona industrial. Y yo no voy a dar ninguna alabanza a los grandes directivos de las empresas que hay en el polígono industrial porque han colocado a 4 o 5 o 10 o X trabajadores de San Fernando. Hombre, yo no le voy a dar ninguna alabanza con unos contratos basuras. Hombre, yo es que no creo en eso. Entonces, claro, es muy difícil. En cuanto rascas un poquito, pues te das cuenta
que no entienden, no creen en la existencia de las clases sociales, y luego el otro tema es el apoliticismo. Claro, es que, vamos a ver, cómo se confunde. Izquierda Unida tiene sus defectos, pero yo creo que Izquierda Unida durante todos estos años pues ha trabajado por la defensa de los intereses de los más pobres en toda España, y hemos tenido el resultado que hemos tenido, y seguramente no hemos sabido explicar y nos hemos equivocado en muchas cosas. Eso es indudable. Hombre, pero nosotros no hemos sido ni somos un partido sectario ni partidista. Yo no voy a renegar de mi militancia en Izquierda Unida. Yo no voy a renegar de lo que he hecho. Por mucho que, claro que nos hemos, yo no voy a renegar de eso. Y además es que si yo estoy en eso, no es por un problema de naturaleza personal. Yo estoy en eso es porque creo que juntándome con gente que piensa o tiene ideas similares a las mías, podemos cambiar este país. Y en este caso podemos cambiar nuestro pueblo. Le podemos hacer más sociable. Podemos hacer un pueblo con menos desgracias, una ciudad más amable. Podemos hacer todo eso. Pero claro, hay que contar con los ciudadanos. Hombre, primero tendrás que contar con los representantes de los ciudadanos, que somos los concejales. Y entre todos, uno no puede ir a hacer una asamblea solo, porque esa es una asamblea partidista. Uno va a hacer una asamblea del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Y convoca a los ciudadanos una asamblea del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, en donde está la alcaldesa y los portavoces de los distintos grupos municipales explicando sus ideas. Y los ciudadanos opinan de una manera o de otra. Eso es hacer asambleas y eso es generar participación popular. Y ahí, los que están ahí, los concejales que van ahí, se comprometen a llegar al pleno los acuerdos que esas asambleas adopten. Pero en ese camino, es decir, vamos todos, no, eso no vale solo decirlo. Y luego, oye, ¿me aprobáis esto? Pues es que ni siquiera lo hemos debatido. Hoy nos traen, como digo, las cuentas generales con 3 días de antelación. Y la excusa de la concejala es que ha tardado tanto en traer las cuentas generales porque eran muy laboriosas. Pues imagínate nosotros que no somos economistas, en 3 días examinar las cuentas generales. Imposible. ¿Qué proyectos piensan acometer en los próximos 2 años? Mira, nosotros lo digo porque sabemos exactamente en qué situación estamos. Nosotros estamos en la oposición y tenemos 2 concejales. Y con 2 concejales podemos atender a los ciudadanos. Uno de estos concejales, que soy yo, no está con dedicación exclusiva, por lo tanto pues tenemos las fuerzas pues bastante mermadas. Aún y así, el proyecto que nosotros tenemos es ir generando las bases para la creación y la constitución para las próximas elecciones generales de un programa electoral que sea participado por la gran mayoría de los ciudadanos de este municipio, pero no solo participado en las ideas, sino elaborar de verdad una candidatura de unidad popular en la que estemos los militantes que nos elijan de Izquierda Unida y estén también aquellas gentes que se destacan en la lucha en este municipio a través de los movimientos sociales, de los sindicatos, etcétera. Por lo tanto, intentaremos contar con los sindicatos. Cuando digo con los sindicatos, no digo para que no haya confusión, con comisiones obreras también. Con comisiones obreras también, pero con comisiones obreras, con la UGT y con la CGT. Intentaremos contar con los movimientos sociales, con las asociaciones de vecinos. Y no con una, con todas las asociaciones de vecinos de este municipio. Intentaremos plantearles un reto. Intentaremos también con las ONGs y decirles que ha llegado el momento no solo de ayudar, sino de estar en el ámbito de la administración para poder incidir en el ámbito de la administración y poder hacer cosas buenas y poder no tenemos capacidad de elegirlas, pero sí tenemos capacidad de con los recursos municipales dedicarlos a una parte o a la otra. Es importante
sacar un programa de viviendas en este municipio. Nos tenemos que replantear una reforma del Plan General de Urbanismo de San Fernando de Henares. Y es importante generar un parque de viviendas en este municipio. Si no hay terrenos, desgraciadamente, este municipio está bajando de habitantes y por otro lado hay desahucios. Tenemos que llegar a un acuerdo con los bancos, especialmente con el Sareb, para intentar generar, y con la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, para intentar generar en San Fernando un paquete de viviendas para aquella gente más necesitada. Tenemos además que hacer una política expansiva en empleo. Y yo no estoy hablando ni siquiera, yo ya sé que la administración nos reduce, pero hombre, hay que hacer políticas de tal forma y manera que en la reparación de una calle hagamos lo posible para que los parados que viven en esa calle trabajen en la reparación de su calle. Es decir, implicar a los ciudadanos generando por un lado un trabajo, aunque sea de carácter provisional o temporal, y al mismo tiempo un trabajo que les va a beneficiar directamente a ellos y a sus vecinos, de tal forma y manera que, digamos, si vamos a hacer una remodelación en esta zona de San Fernando, intentemos contar con los parados de esa zona para que sean los que vayan a hacerla, claro, que tengan la cualificación necesaria, para que vayan a hacer los trabajos en esa zona. No sé, este tipo de ideas, eso es lo que queremos.